La industria del béisbol genera más dinero que nunca, por consiguiente sus actores principales también tienen protagonismo cada año en la agencia libre, en la discusión de contratos. Es impresionante el relieve que tiene ahora en monto, en cantidad de millones de dólares, cada contrato para una superestrella del béisbol. ¿Cómo ha cambiado este deporte de cuando aquellas figuras del siglo pasado, mediados y principios del siglo pasado, cobraban anualmente lo que hoy un pelotero se puede llevar en un mes, y no necesariamente hablando de una superestrella de hoy en día? Hoy vamos a hablar de este tema, ya que particularmente están sobre la mesa Juan Soto, Aaron Judge, aspirando a grandes extensiones. Esta es la manera en la que vamos a comenzar nuestro podcast Aces. Aces Podcast, presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pertuti Pizza and Lunch en Cabudare y Barquisimeto. Señoras y señores, amigos de todas partes, un cordialísimo saludo de parte de Alfonso Saer Gómez y quien les habla, Alfonso Saer. Haces Podcasts a partir de hoy con el béisbol de Grandes Ligas, la pelota del Caribe, béisbol en cualquier parte donde haya actividad, y también ingresaremos al mundo de los deportes en general cuando ello sea necesario. Hoy vamos a tocar un tema que ha sido verdaderamente destacado, una alaraca, un alboroto grandísimo. La mayoría de los titulares en los medios de comunicación reflejaron la actividad desarrollada alrededor de un contrato que va a firmar en cualquier momento Juan Soto con los Padres de San Diego. Se dice que por cerca o más de 500 millones de dólares. Eso ha movido el mundo financiero del béisbol, lo ha estremecido, ha sido un auténtico terremoto. 440 millones de dólares a Soto, y dijo rotundamente que no quería jugar con ese club, quiere mucho más, y vamos a ver en qué termina esta interesante novela del dominicano Juan Soto, a quien le dicen la fiera, que parece que es una fiera para jugar y también para cobrar. Bueno, cuando los nacionales le ofrecieron este contrato, se ha podido convertir en el pelotero mejor pagado en un contrato en la historia de este deporte. Decirle que no a 440, que lo habrían puesto incluso por delante de los 426 millones que reclama Mike Trout en todo su contrato, al que por supuesto le queda muchísimo por cobrar, pone a Juan Soto en la discusión de los 500 millones. Y sobre todo el debate de si los vale o no. Generalmente, por muchos años, cuando se hablaba de dinero en el béisbol, en un jugador en particular, uno revisaba qué ha hecho ese pelotero en las Grandes Ligas para tener tantas aspiraciones. Juan Soto ciertamente ha hecho cosas muy interesantes y nos sugiere que puede ser el próximo gran bateador, dominador de este deporte, por su poder, su frecuencia jonronera, su disciplina en el plato, su capacidad para poner buenos promedios, pero tiene solamente 23 años. Lo mejor que puede hacer Juan Soto no ha aparecido todavía en el panorama. Todavía no es un dominador de una época, lo cual perfectamente puede llegar a ser. Pero miren en qué punto de su carrera tan joven, como pasó también con Fernando Tatis Jr., primero en los nacionales y ahora presumiblemente los Padres de San Diego, van a decir, bueno, aquí tienes lo que creemos que tú vales, dinos si te gusta, y esa oferta puede acercarse a los 500 millones, inédito en esta industria. La pregunta que generalmente nos hacen a quienes estamos en el mundo de la comunicación, especialmente en los deportes, se refiere a eso. ¿Vale determinado pelotero la cantidad de dinero que está pidiendo o que ya está devengando? El mundo del béisbol se ha transformado completamente, es una industria en crecimiento constante. La televisión paga, creo que alrededor de unos 4.000 millones de dólares por hacer el servicio en todos los parques de Grandes Ligas, las grandes cadenas televisivas. El béisbol es una industria en la cual se mueve la comida, la bebida, los souvenirs,
y diferentes medios de captar dinero que tienen los equipos de Grandes Ligas, los 30 equipos de la pelota mayor. Entonces, si alguien pide determinada cantidad de dinero y agentes como Scott Boras logran que se lo den, pues simplemente es porque el mercado lo permite, así de simple. Si el pelotero los merece o no, es cuestión de otra discusión, pero si se los dan es porque los equipos creen que los vale y porque tienen en la caja lo suficiente para eso. El béisbol de las Grandes Ligas ya ha generado más de 11.000 millones de dólares en un año calendario. Muchos hablan de crisis en este deporte, de que el promedio de edad de su público es bastante alto, de que la renovación de su audiencia es un punto crítico, que bien ha podido serlo, no ha dejado de ser un éxito el béisbol como industria. Y allí están los números, allí están lo que ofrecen las organizaciones, el espectáculo que ahora hay en cada uno de los escenarios, que ya no son solamente parques de pelota, sino todos unos centros de espectáculo, porque el béisbol, como el deporte en general, se va moviendo hacia las nuevas eras y seguirá generando tanto o más dinero como hasta ahora. Por consiguiente vendrán los peloteros, las estrellas de hoy, estamos hablando de la superélite, claro, y los de mañana a reclamar su lugar. Esa nota que se refiere a que el béisbol pudiera estar en decadencia en cuanto respecta a la asistencia a los parques, bueno, hay algunos estadios que realmente se ven medio vacíos o que no tienen la concurrencia que se espera, pero los grandes equipos siguen llenando el estadio. Los Medias Rojas de Boston tienen el parque Fenway Park repleto y están ahorita pasando un momento muy triste. Andan en el último lugar de la tabla de posiciones en la división del este de la Liga Americana. Por eso es que Rob Manfred, el comisionado, ha hecho una serie de ajustes y está intentando hacer otro. Por ejemplo, este año van a clasificar 12 equipos para postemporada. Hay 3 comodines o wild card en cada liga. Esto para tratar de incentivar la presencia del aficionado, que además están captando con otras maneras en los estadios, tratando de que el aficionado joven no se interese tanto por otros deportes, lo que ha venido ocurriendo, sino que siga siendo adicto al béisbol de Grandes Ligas. Incluso el béisbol, en algún momento algunos equipos han planteado la posibilidad de crisis. Recordemos que se recortaron bastante las clasificaciones de las granjas de los equipos. Ya no existen tantas como en años anteriores, porque el béisbol está sufriendo una serie de ajustes, no solamente en la parte financiera, sino en la tecnología. Verdaderamente impresionante la cantidad de páginas especializadas en lo que hoy pudiéramos llamar la ciencia del béisbol. Uno se mete en Baseball Reference, en Fangraphs, y pare de contar, y allí se encuentra con numeritos que hay que tener bastante ocio, bastante tiempo para desglosarlos uno por uno y darse cuenta de toda la maquinaria científica que hay alrededor de este deporte. Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Juegue fácil y cobre seguro. Pagamos todos los días sin importar si es fin de semana, feriado nacional o bancario. Aprobamos rápido tu saldo para que juegues desde donde sea. Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Todo esto responde a la evolución del béisbol como de toda la industria del deporte en general. Y esto ha incidido tanto en la realidad de los jugadores, en sus contratos. Fíjense, cuando hablamos de un jugador que además solamente tiene 23 años, Juan Soto, aspirando a 500 millones de dólares. Fernando Tatis Jr. en su segundo año en Grandes Ligas ya estaba logrando una de las 5 mayores extensiones de contrato más importantes en la historia, aún estando bajo los años de control también de los Padres de San Diego. Todo esto nos lleva a plantearnos hacia dónde va a apuntar este tema de los contratos en el futuro, con los Shohei Ohtani, con las siguientes generaciones de estrellas, incluso estrellas actuales, que bien pudieran hacer ajustes en sus contratos más adelante, como Ronald Acuña Jr., por ejemplo. Los Bravos de Atlanta se aseguraron, y él también aseguró un poco, desde el principio, un contrato hasta 2028 por alrededor de 100 millones de dólares. Todos sabemos que Ronald Acuña puede aspirar a mucho más. Anaheim dijo que no cuando le plantearon si es que ello ocurrió, un cambio o alguna otra operación en la cual estuviera involucrado Ohtani. Ese es el gancho que tienen ellos en este momento, aparte de Mike Trout. Pero uno se imagina cuánto
generaría en ingresos por gorras, por franelas, por todos los souvenirs, por muñequitos, un Shohei Ohtani, o en la costa este con los Yankees de Nueva York, o en la costa oeste con los Dodgers de Los Ángeles. Sería verdaderamente fabuloso verlo en ese parque, a un pelotero diferente, una figura definitivamente totalmente distinta, un hombre que puede batear jonrones a la izquierda y dar blanqueos de manera sucesiva y ponchar un gentío a la derecha. Esto es realmente un personaje histórico que difícilmente se vuelva a repetir con esa gran calidad que ha mostrado en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Cuánto vale Shohei Ohtani si Soto cobra $500 millones? Pizza para todos, en Pertuti te la hacemos a tu modo. Como la quieras probar, te la podemos hornear porque tenemos los mejores ingredientes. Deportes, conciertos, entretenimiento, todo lo que busques en un mismo lugar. Pertuti, pizza para todos. Lo que se debe estar preguntando también aquellos que fueron estrellas en el pasado, los que estén vivos y los que ya no lo están, seguramente se lo habrán preguntado: ¿por qué no nací 40, 50, 60 años más adelante? Lo que cobraban Ty Cobb, Babe Ruth, Ted Williams, son migajas de los grandes contratos de hoy en día, migajas. Contratos de $20,000 al año o menos. Ty Cobb cobraba mucho menos que eso. Los grandes contratos empezaron a aparecer a mediados del siglo pasado, alrededor de los $100,000. Hoy un salario mínimo va a pasar a convertirse en $700,000. ¿Cuánto no habría costado un Ted Williams, un Babe Ruth, un Hank Aaron, un Willie Mays? Estamos hablando de los nombres que siempre están entre los favoritos de la historia de este deporte, pero nunca vieron la cantidad de dinero que se mueve hoy en día. En la ciudad de los rascacielos, en la capital del mundo, todos esos adjetivos que hay para Nueva York, se imaginan a un Aaron Judge conectando más de 60 jonrones y empujando entre 120 y 130 carreras en esta misma temporada. Si ello ocurre, que parece así será, ¿cuánto va a costar un contrato de Aaron Judge? Habrá que buscar un juez efectivamente para que nos diga dónde debe estar la cifra a ganar, a devengar por esta torre de 2 metros, 1 centímetro, que además de dar jonrones y producir carreras, también vuela en la base cuando es necesario. Atrás quedaron esos tiempos donde, por tema económico, los peloteros decidían venir al Caribe, ¿no? A Venezuela, por los mismos motivos, por necesidad, no solamente por mejorar, desarrollarse. Veíamos aquí en Venezuela grandes figuras, ¿no? Por allá por los años 70, el sueldo mínimo en Grandes Ligas era alrededor de $30,000. Y aquí en Venezuela, en la floreciente Venezuela de entonces, a 4.30, el recordado 4.30, traían un pelotero de Grandes Ligas que se ganaba mensualmente $5, $6, $7,000. Si estaba aquí los 3 meses de temporada, superaba los $20,000. Proporcionalmente, estaba ganando más dinero en Venezuela que en el béisbol de Grandes Ligas, el del sueldo mínimo. Hoy en día le siguen pagando a lo mejor entre 10, 15, $20,000 a un pelotero por acá, pero el mínimo allá son $700,000. Y cuando les hablan de venir al Caribe, si no es por algo específico de mejorar el bateo, mejorar cualquier cosa del juego, cualquier necesidad que tengan de activarse, de mejorar su técnica al bate, su manera de lanzar, los picheos complementarios, si no es por eso no van a venir para acá. Por eso es que hemos visto tanto pelotero de liga independiente, tanto pelotero de clasificaciones menores, mucha gente que viene de la liga mexicana, porque AAA y Grandes Ligas, los nuestros, pero de afuera, de otros países, definitivamente es muy difícil. Especialmente ahora que se acerca el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, este tema da para tanto como hablar del béisbol venezolano, hablar del Caribe, y para eso tendremos muchos episodios por delante en Haces Podcast, disponible en Spotify, en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, en sus plataformas preferidas, para que siempre estén conectados con la opinión, los comentarios de Alfonso Saer, el narrador, y quien les habla, Alfonso Saer Gómez,
Gracias por seguirnos, por acompañarnos en este primer episodio de Haces Podcast. Suscríbete a este canal y mantente hablando de béisbol con nosotros.